Vamos a buscar en nuestra Biblia el, el- el libro del Génesis, capítulo 12. Normalmente se considera que el libro del Génesis en el capítulo 12 comienza propiamente lo que se conoce como la historia de la salvación. Eh, Sin embargo, no empieza directamente desde el 12, de hecho empieza desde el 11. Al final del capítulo 11 ya nos empieza a hablar de Abraham. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros tenemos y encontramos antes de Abraham se le conoce como prehistoria. La historia de la salvación, la historia del pueblo de Israel, comienza propiamente con Abraham. Todo lo que está antes o que sucedió antes de Abraham se le conoce como prehistoria, eh, anterior a la historia, ¿verdad? Es algo que sucedió antes. Entonces, con Abraham propiamente empieza la historia de la salvación. Entonces, dijimos que la división del libro del Génesis era del capítulo 1 al capítulo 11. Teníamos la prehistoria del pueblo de Israel, no, la prehistoria de la humanidad, y del capítulo 12 al capítulo 50 tenemos la prehistoria del pueblo de Israel. Marilena, ¿puedes apagar tu micrófono? Sí, Por favor. Ok, sí, mejor. Entonces, a partir del capítulo 12, en teoría empezamos con Abraham. Sin embargo, desde el capítulo 11, eh, desde el capítulo 11, al final del capítulo 11 nos empieza a dar la genealogía de Abraham. Desde el capítulo 11 al final del capítulo 11, vamos a tener ahí desde déjenme decirles, bueno, como desde empieza a dar la genealogía, bueno, una genealogía muy larga, en el capítulo 11, versículos 22, y luego habla de la genealogía de Teraj en el 24, y luego ya tiene Teraj, dice que tenía 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Eh, Bien, y luego ya en el versículo eh, 27, ahí comienza ya propiamente la genealogía de Abraham. Dice el versículo 27. Estamos en el capítulo 11 del Génesis, versículo 27. Dice, estos son los descendientes de Teraj. Teraj engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. ¿A cuántos? A tres, ¿verdad? Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Teraj en su país natal Ur de los Caldeos. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor, Milcá, hija de Harán. El padre de Milcá y de Giscá. Sarai era estéril sin hijos. Teraj tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se establecieron allí. Fueron los días de Terach 205 años y murió en Harán. Bien, estos primeros versículos del versículo 27 al 32 nos dan como una introducción, nos dan primero la genealogía de Abraham, que viene de Terach, un poquito el sobrino Lot de dónde viene y un poquito de dónde vienen las esposas y cómo había una relación ahí muy estrecha. Se casaban a veces entre primos, entre tíos. Y bueno, pues está un poquito revoltosa o revuelta la genealogía. Sin embargo, bueno, pues ahí no la presenta.
¿Qué datos, aparte de la genealogía, tenemos aquí interesantes? Bueno, dice aquí que salieron de Ur de los Caldeos. Este Ur de los Caldeos, bueno, Ur sí es una ciudad muy antigua, sin embargo la palabra de los Caldeos es un anacronismo. ¿Qué significa un anacronismo? Significa que el anacronismo significa que es una descripción que es fuera de tiempo, ¿no? Cuando se puso por escrito o en la época en la que aparentemente debería de vivir Abraham, no tenía que ser, este, no tenía que ser, no se le llamaba a Ur de los Caldeos, sino, bueno, era posiblemente el imperio sumerio, los caldeos todavía no existían. Pero bueno, ya cuando se pone por escrito, entonces sí ya existen y la ciudad sí existía, sí era más antigua. Entonces, bueno, tenemos el origen de Abraham. ¿Qué otra cosa tenemos aquí interesante? Que aquí simplemente dice que Abraham eh, sale, dice aquí, Terach tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Bueno, aquí en este relato tenemos que Teraj, el papá de Abraham, es el que toma la iniciativa. Teraj es el que eh, va a salir junto con toda su familia para dirigirse a Canaán. En este relato no tenemos ningún llamado. En este relato el papá toma a toda su familia que depende de él y se van hacia Canaán. Sin embargo, hacen una escala en Harán, ¿verdad? Ahí se establecen y ahí es donde va a fallecer el papá de Abraham, que se llama Teraj. Bien, entonces en este relato no tenemos nada de llamado. Aquí pues ni siquiera Abraham toma el protagonismo, ¿no? Se entendería que, bueno, la decisión fue de Teraj, de su papá, y él es el que decide partir hacia Canaán. Bueno, esto es lo que tenemos en este pasaje, en este párrafo del versículo o del capítulo 11. Déjenme ver si puedo compartir la pantalla. Si comparto la pantalla, ¿ustedes la pueden ver o no? No sé si la ven. Marilena, Denise, ¿alcanzan a ver mi pantalla o no la ven? Si le dan clic a mi foto, o no sé si en lugar de mi foto, si le dan clic a donde está como mi video, no sé si ustedes pueden ver mi pantalla donde tengo la Biblia o no. ¿Sí pueden o no? No, ¿No? no, ¿No lo comparte? yo no la veo. ¿No? No, profe. Bueno, le seguimos entonces con el Yo texto. tengo la Biblia a la mano. Ah, ok, bueno, si tienen la Biblia a la mano, está bien. La vamos a ir leyendo y la vamos comentando entonces. Déjenme ver. Eh, Abrimos el trabajo. no, ahorita espérenme con su trabajo, permítanme. Déjenme ver. A ver, inténtele nuevamente a ver si se ve mi Biblia. ¿Sí se ve o no? No, ¿No? ¿Ninguna de las dos? no, no. Está raro. Bueno, seguimos entonces, bueno, seguimos con la clase. Bien, entonces, eso sería el capítulo 11. Vamos a ver entonces ahora ya el capítulo 12, que ya propiamente tenemos pues la narración del texto con Abraham. Entonces, a ver, Marilena, ¿nos ayudas a leer el capítulo 12?
Versículos del 1 al 5, por favor. Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. Por ti te bendecirán todos los linajes de la tierra. Muy bien, hasta ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Bueno, en primer lugar, Yahvé le habla directamente a Abraham, ¿verdad? Tenemos esa especie como eh, de que es un profeta. ¿Quién se integró? Ah, Emanuel. Ah, Yo, yo, profe, compañero, Hola, buenas tardes a Emanuel. todos. Hola, Emanuel. Con muchos trabajos, pero ya estamos aquí. Muy bien, Gracias por la paciencia. bienvenido. Gracias. Bien, entonces en el capítulo 12 tenemos a Yahvé hablando con Abraham, ¿verdad? Entonces, reconocemos a Abraham como una especie de profeta porque también se eh, habla directamente con Yahvé. Yahvé habla directamente con Abraham, ¿verdad? Vamos a encontrar una cercanía muy grande entre Dios y Abraham, que van a hablar como si fuera una persona, ¿verdad? Cada que Abraham quiere hablar con Dios, lo hace, y cada que Dios quiere hablar con Abraham, también lo hace. Entonces, bueno, pues tenemos esa cercanía y esa estrecha comunicación que es propia de los profetas. Bueno, todos estamos llamados a tener esa comunicación a través de la oración, pero los profetas tienen una comunicación más directa, más profunda, más palpable, vamos a decir así. Bien, le da una instrucción Dios a Abraham, le da una orden. Le dice aquí, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra en que yo te mostraré. Bueno, aquí la primera duda que tenemos, bueno, tenemos la instrucción, ¿verdad? La instrucción es muy clara, que deje la casa paterna, la casa de su familia, para que vaya y se establezca en una tierra que dice, yo te mostraré. Si vimos en el capítulo 11, ahí vimos cómo Terah toma su familia, va hacia Canaán, y sin embargo se establece en Harán. Sin embargo, aquí en este relato vemos el llamado de Abraham, la primera instrucción, pues sí, la primera instrucción que le da, que es que deje su tierra y su patria y vaya a la tierra que él le mostrará. Queda duda, no queda muy claro si este llamado lo recibe Abraham en Ur de los Caldeos, en la ciudad de Ur, y después convence a su papá para que se vayan, o si recibe este llamado en Harán. Lo que sí queda claro pues es el llamado, es el mensaje y una instrucción pues muy directa, ¿verdad? Deja tu casa, deja tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Después viene una promesa muy grande. Manuel, estamos en el capítulo 12, versículo 2 del Génesis. Si tienes tu Biblia Gracias. ahí a la mano, Sí, física o en la computadora, como quieras. Génesis sí. 12:2. Entonces, de ahí tenemos la primer promesa. Va a haber una serie o una secuencia de promesas que Yahvé le va a hacer a Abraham. Esta es la primera de ellas en el orden cronológico. ¿Qué es lo que le promete primero Dios a Abraham? Le promete que va a ser una nación grande y que lo va a bendecir. Entonces, eh, una nación, una descendencia grande y una bendición también muy grande, ¿no? Esa es como la doble bendición. Él va a ser bendecido, él va a ser protegido por Dios y también le promete que de él va a surgir un gran país. Le promete que va a engrandecer su nombre y él mismo va a ser una bendición. Y aquí en el versículo 3, donde dice, bendeciré a quienes te bendigan
y maldeciré a quienes te maldigan, por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Algunas traducciones dice, por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. Bien, aquí tenemos, digamos, un primer texto universal que nos habla de que a través de Abraham, que es el padre de la fe, que también es el padre del pueblo de Israel, digamos que la historia de la revelación o la historia de la salvación comienza propiamente con Abraham. Todo lo que vimos anteriormente era como un preludio, era como una introducción, como un anticipo de lo que ya propiamente es la historia de la salvación, que comienza propiamente con Abraham. Y con Abraham, bueno, esta frase, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan, en primer lugar nos da a conocer la bendición tan grande que tiene Abraham. Pero en segundo lugar, o otro segundo aspecto, también podría ser la universalidad de la salvación. Es decir, la salvación no solamente va a ser para Abraham y para su familia, para su nación o para su pueblo. La salvación va a ser universal, como vimos con los profetas, especialmente el segundo Isaías, el universalismo de la salvación. La salvación es universal y no únicamente para Abraham, su familia y su país o su pueblo. La salvación es para todas las naciones. Y aquí, bueno, pues siendo nosotros católicos, pues vemos, digamos, el primer esbozo de la catolicidad, de la salvación. La palabra católico significa universal y entonces vemos, o podríamos interpretar esa característica de universal que es la salvación o la iglesia, que es la salvación es para todos, no únicamente para los de un pueblo, no únicamente para los hijos de Abraham, sino para todas las naciones, para todos los linajes, para todas las, pues sí, para quien quiera aceptar esta salvación, la salvación está abierta, ¿no? Entonces tenemos un primer esbozo de salvación universal a todas las naciones, que lo encontramos aquí en este versículo 12, por eso es tan importante. Sí, Abraham es bendecido, sí, Abraham va a formar un pueblo, sí, Dios se manifiesta, se hace presente a través de un pueblo. La historia de la salvación es una historia encarnada en la historia universal. Dios escogió a Abraham, Dios escogió a un pueblo que se va a hacer, que va a surgir de Abraham, y entonces vemos cómo la revelación de Dios se encarna dentro de la historia. La revelación de Dios no es algo etéreo, no es un cuento, no es algo que simplemente, no es como las historias estas de los griegos, ¿no? Todos los dioses, semidioses, todo eso que solamente son un cuento, o ficción, o historias, o relatos, etcétera, sino que la historia de la salvación de Dios está encarnada en la historia. Dios irrumpe, se hace presente en la humanidad en un tiempo específico, en un lugar específico, en una persona específica, a través de la cual Dios se va a formar un pueblo. Y en ese pueblo, bueno, pues va a venir la mayor parte de de la revelación, y de ese pueblo pues también va a surgir o va a nacer el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Entonces, es importante entonces ver cómo se encarna la palabra de Dios, cómo se encarna Dios en la historia, se hace presente, irrumpe en la historia, en un país determinado, en un lugar determinado, en una fecha determinada, para revelarse a los hombres. Y escoge a Abraham, y a través de Abraham se van a bendecir todas las naciones. Es decir, con él inicia el pueblo de Israel, con él inicia, digamos, pues también la iglesia, porque la iglesia católica reconoce al pueblo de Israel como nuestros hermanos mayores en la fe. Digamos, comienza la iglesia y comienza la historia de la salvación. Entonces, por eso es tan importante Abraham, porque con él comienza el pueblo, con él comienza esta historia de salvación, que también puede ser la historia de salvación de cada uno de nosotros. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Denise, Emanuel, Marielena, comentario, algo que quieran aportar, ¿no? ¿Seguros? Seguimos pues, Denise, ¿me ayudas a leer capítulo 12, versículos 4 y 5? Si prendes tu micrófono, Denise. Denise.
Si prendes tu micrófono, Denis. O tú, María Elena. Ah, perdón, ya Denis. Vas, Denis. Ya aprendí. Sí. Entonces, ¿es a partir de dónde? Capítulo 12, versículos del 4 al 5. Abraham, tal como se lo había dicho ya, y Lot se fue también. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sarai, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Bien, entonces vemos cómo sale Abraham de Harán. Parece que hicieron una pausa muy grande ahí en Harán y en el capítulo 11 había dicho que Terah, el papá de Abraham, murió ahí en Harán. Entonces esto debió haber sucedido pues después de que murió o inmediatamente después de que murió. Entonces ya sale Abraham hacia Canaán. Aquí ya la instrucción de Abraham, de Dios, era simplemente ve a la tierra que yo te mostraré. Sin embargo, Abraham presiente o percibe que el lugar donde tienen que establecerse es Canaán, por eso quiere salir hacia Canaán. De hecho, desde que salieron de Ur, la idea, o según el texto, desde que salió con Terah, era dirigirse hacia Canaán. Entonces, tenía muy claro, aunque al principio Yahvé no es muy claro y le dice, tú deja tu tierra, deja tu patria, deja tu parentela, ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Sin embargo, aparentemente no le dice a dónde va, pero Abraham sí tiene bien claro que la tierra prometida es la tierra de Canaán. Aunque por acampadas después se va a trasladar a Egipto y va a estar ahí eh, navegando. Bueno, una de las preguntas era que pusieran los viajes de Abraham. Sin embargo, él siempre regresa a Canaán, ¿verdad? Él encuentra que el lugar donde Dios quiere que se establezca es ahí en Canaán. Bien, después tenemos el versículo 6. No sé, Emanuel, si nos ayudas a leer el 6 y el 7, si puedes prender tu micrófono, Emanuel, y ayudarnos a leer capítulo 12, versículos 6 y 7. Listo. Y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar a Yahvé que se le había aparecido. Bien, entonces, en la tarea que habían hecho, hacían como el recorrido de dónde iban y llega a este lugar llamado Siquem. Siquem parece que era un santuario. Y luego aquí dice hasta la encina de Moré. Bueno, también nos dice que los cananeos pues habitaban el país, ¿no? Había muchas tribus cananeas que ya habitaban desde la época de Abraham, ya habitaban previamente toda la tierra pues, de Canaán o de Israel. Él edifica un altar y a Yahvé que se le había aparecido. Un altar, bueno, pues se supone que es para ofrecer un sacrificio, ¿verdad? El altar es para ofrecer un sacrificio. Una de las cosas interesantes de Abraham, bueno, la principal característica de Abraham es la fe, ¿sí? La fe es lo más grande de Abraham y el hecho de que inicia con este pueblo y el hecho que recibe la bendición de Dios. El hecho de que reciba la bendición de Dios es que todas las cosas que él emprenda, las cosas que él hace, le van a salir bien y va a tener como una protección contra los enemigos, va a tener una protección. Todo lo que él va a hacer le va a salir bien y eso se va a ir transmitiendo a quienes va transmitiendo esa bendición. Otra de las características de Abraham es que va a ser
ejemplar israelita, una israelita ejemplar. Hay algunos relatos que parecerían anacrónicos. Si apenas es el primer patriarca que va a iniciar con este pueblo de Israel, hay cosas que a veces como que uno esperaría que a lo mejor no estuvieran tan desarrolladas, sino que se desarrollaran ya con el paso del tiempo, ¿no? Como por ejemplo los sacrificios. Bueno, si él está iniciando prácticamente con este pueblo, podríamos decir casi casi que él está iniciando con esta religión monoteísta dentro de su familia. Eh, Suena un poquito como anacrónico, y vamos a ir viendo algunas características que lo hacen un israelita ideal. Eh, Aquí en este caso lo vemos como sacerdote, ¿no? Quien ofrece sacrificios es el sacerdote. Si él levanta un altar y ofrece un sacrificio, se está presentando a Abraham como un sacerdote, sacerdote del Dios Altísimo o sacerdote de esta religión monoteísta que apenas iniciaba, ¿no? Entonces, Abraham va a ser un israelita ideal. Es el israelita ideal que cumple con todos los preceptos de la ley, que todavía va a tardar muchos años o muchos siglos en que Dios se manifieste a Moisés y establezca la ley. Sin embargo, Abraham va a tener todas estas características de un israelita modelo y ejemplar para todos los demás. Bien, hasta aquí dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, miren, me gustaría ver algunas citas antes de continuar para ver qué tipo o cómo era este inicio. Por ejemplo, en el Deuteronomio, este, ay, Deuteronomio, bueno, más bien vamos a ver en Josué, este, Josué 24. Si pueden buscar en su Biblia Josué, el libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Hola Ángela. ¿O quién es? ¿Si eres Ángela? Hola, buenas tardes. Buenas tardes Ángela, bienvenida. Sí. Sí, buenas tardes. Ok, María Elena, ¿tienes la cita? ¿Nos ayudas a Sí. leerla? Josué 24:2. Josué dijo a todo el pueblo: Esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaño sus padres, Terah, padre de Abraham y de Nahor, y daban culto a otros dioses. Ok, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí. Josué dijo a todo el pueblo: Esto dice Yahvé, el Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaño sus padres, Terah, padre de Abraham y de Nahor, y daban culto a otros dioses. Muy bien. Una de las preguntas que yo les había hecho ahí, era si consideraban que Abraham podía haber sido pagano, ¿no? Y creo que todos o la mayoría contestaron que no podía ser pagano, ¿se acuerdan? Sí.
Entonces, pues esta cita nos desmiente, ¿verdad? Vemos cómo, bueno, la misma Biblia lo dice, si con Abraham comienza el pueblo de Israel, con Abraham comienza la historia de la salvación, Terah no era partícipe de este monoteísmo. Terah pues posiblemente era politeísta. El papá de Abraham posiblemente era politeísta como la gran mayoría de la población en ese tiempo, ¿no? Recordemos que el pueblo de Israel es el único pueblo monoteísta. Bueno, había habido ya algunos intentos, incluso hubo algún faraón egipcio que intentó establecer el monoteísmo. Había habido algunos intentos de establecer el monoteísmo, pero el que lo toma con mayor fuerza pues es el pueblo de Israel. Entonces, este pueblo que comienza con Abraham, prácticamente a partir de ahí comienza el pueblo de Israel. Entonces, esta cita de Josué, ahí dice, dice claramente, ¿verdad? Terah, dice Terah, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses, ¿sí? Entonces, muy probablemente Abraham, cuando era niño, le tocó visitar pues algunos diferentes santuarios o sacrificios o estelas o cultos de otros dioses paganos, lo dice la misma escritura, ¿no? Entonces, ¿en qué momento Abraham recibe esta revelación? No se sabe exactamente. Bueno, vemos el llamado, vemos la vocación. Sin embargo, pues Abraham siente que Yahvé solamente es uno, ¿verdad? Que solamente es un solo Dios y a él va a servir, pero tiene reminiscencias. Abraham tiene, pues, eso de su infancia, ¿no? De que posiblemente de niño le tocó ir a cultos paganos, a cultos extranjeros, con dioses extranjeros. Entonces de ahí viene Abraham y de ahí es la importancia también de Abraham. Todo lo que vimos antes de Abraham lo consideramos como un preludio, como un anticipo, y no sabemos exactamente pues, cómo se va formando esta revelación, pero ya propiamente con Abraham comienza. ¿Por qué? Porque incluso Terah, su padre, posiblemente adoraba o servía a otros dioses, ¿no? Incluso el padre de Abraham. Bueno, también la cita de Deuteronomio es 26:5. Creo que también nos da un poco de luz de cómo era o quién era este Abraham. ¿Quién me ayuda a leer Deuteronomio 26:5? Nada más prenda su micrófono y el primero que prenda su micrófono y que empiece a leerlo. Deuteronomio 26:5. Ya lo prendió Ángela. Entonces tú dirás, sí. Entonces tú dirás estas palabras ante Yahvé. ¿Continúo? Sí. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y fue a reunirse allí, siendo pocos aún, pero en ese país se hizo una nación grande y poderosa. Egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Bien, hasta ahí, hasta ahí. Bueno, esta frase también de que sea un arameo errante, pues también nos describe un poco a Abraham, ¿verdad? Era un arameo, es decir, de la región ahí de donde dice que se estableció en Harán, toda esa región, pues es donde predominó después incluso el lenguaje arameo que después llegó a Israel. Él era como de esa región de Harán, de Aram, ¿sí? Y errante, son dos características. Era de ahí, de esa región, o se le consideraba de ahí, pero también se le consideraba errante. Entonces, una de las características del pueblo de Israel es que eran seminómadas, no era una nación, al principio no era una nación sedentaria o establecida, más bien eran como seminómadas que tenían ganado menor, pero que se iban moviendo en acampadas, se iban
estableciendo en una región, se acababan el pasto, se acababan los frutos y después se iban cambiando de región en región. Entonces, creo que estas dos frases que servían a otros dioses nos da una idea del politeísmo de Terah, del padre de Abraham y posiblemente de Abraham de niño. Y también esta otra frase que era un arameo errante, es decir, una persona ahí de esa región, pero seminómada. No eran, en esa época no eran totalmente sedentarios, cuando menos esta tribu de Israel. Eh, También por eso la tribu de Israel, incluso en Egipto, no eran considerados como un imperio, no eran considerados como un pueblo fuerte, ¿no? Se les consideraba, no sé, como gitanos, como beduinos, algo así, ¿no? Como gente eh, que navega, que transporta, que viaja mucho, que no está totalmente establecido, ¿no? Por eso al principio no se les consideraba como una nación, y menos una nación o un pueblo importante, ¿no? Porque no estaban bien establecidos. Bien, esto nos da pie también a esa idea del peregrinaje. Cuando ustedes hicieron los viajes de Abraham, en esa tarea que les dejé, pues van viendo cómo no se queda totalmente estable, se queda un tiempo y luego se va a otro lugar y luego se va a otro lugar, ¿verdad? Va como moviéndose, a veces sí por temporadas un poco más largas, sin embargo sigue siendo errante, ¿no? Sigue siendo móvil y sigue siendo peregrino. Una de las características entonces de Abraham podríamos decir que es peregrino, peregrino en esta tierra, ¿verdad? Que está buscando algo mejor. Él dejó su patria, dejó su parentela, dejó su país para buscar una nación mejor, un país mejor. No sabemos si lo encontró o no lo encontró, lo vio desde lejos, pero lo que sí sabemos es que él buscaba algo mejor, o él pensaba que Dios le iba a dar algo mejor. Si no, si Dios no le fuera a dar algo mejor, pues se hubiera regresado, ¿no? Si tú te vas a otro país y no te va bien, pues te regresas, como que siempre tienes esa posibilidad de regresar a tu país. Sin embargo, el sueño de Abraham era buscar una patria mejor y, y esto este, lo explica muy bien la carta a los hebreos. La carta a los hebreos nos da una explicación un poquito de las figuras del Antiguo Testamento y nos habla en el capítulo 10, vayan buscando en su Biblia la carta a los hebreos, capítulo 10. Ahorita les digo el versículo. En Hebreos capítulo 10. Bueno, más bien del capítulo 11, 4. Bueno, desde el 11, 1. Vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo el capítulo 11, versículo 1 de la carta a los Hebreos, que nos va a hacer un recuento de estos patriarcas que hemos estado viendo en el Antiguo Testamento y la importancia de la fe, ¿no? O en relación a la fe, cómo todos estos héroes de la fe se fueron presentando en la historia de la salvación. Bueno, lo voy a ir leyendo yo porque voy a ir haciendo muchas pausas. Entonces, en el capítulo 11.1 dice, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Bueno, este texto es interesante porque nos da una definición de lo que es la fe. Dice, la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. ¿Sí? Esa es la definición de fe y la tenemos ahí en la Biblia. La garantía de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se ven. Son esas realidades que nosotros creemos que existen, pero que no podemos ver. Esa es la fe. Luego en el versículo 2 dice, por ella fueron alabados nuestros mayores, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera de lo que se ve resultase de lo que no aparece. Bueno, aquí esta cita pues la podemos aplicar al primer y segundo relato de la creación, ¿verdad? Nosotros no podemos saber exactamente cómo Dios creó todo, pero sí podemos ver y observar el universo y todo cuanto existe. Entonces,
Por esa fe que nosotros tenemos, nosotros sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, fue formado por Dios mismo, de manera de lo que se ve resultase de lo que no aparece. Entonces, por la fe tenemos la explicación de lo que no podemos ver, de cómo fue que creó lo que sí podemos ver, ¿no? Que es cuánto existe. Bueno, en el versículo 4, por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín, por ella fue declarado justo, con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas. Y por ella aún muerto habla todavía. Bien, aquí pasamos al relato de Caín y Abel, ¿verdad? Aquí la carta a los hebreos, digamos, interpretando los textos del Génesis, nos habla de esa fe que tenía Abel. Y aquí el autor nos explica posiblemente la diferencia. ¿Se acuerdan que yo les preguntaba por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín? Y que les dije, en la Biblia no dice claramente, nada más como que nos deja a que nosotros lo supongamos, ¿verdad? Decíamos a lo mejor la intención, que si no eran los primeros frutos, etcétera. Pues aquí el autor de la carta a los hebreos dice que la diferencia era la fe, ¿verdad? Dice, por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Esa fe tan grande que tenía Abel hizo que diera un mejor sacrificio que Caín. Bueno, pues va de la mano, ¿verdad? Sí, ustedes decían que a lo mejor su sacrificio había sido mejor, pero ¿por qué fue mejor? Por esa fe que tenía Abel en Dios, le hizo hacer un sacrificio mejor. Y por eso fue declarado justo, y sin embargo, a pesar de ser justo, pues fue muerto, ¿verdad? Y aquí hace como un juego de palabras con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas, y por ella, aún muerto, habla todavía, como haciendo un juego de palabras cuando dice, cuando le reclama a Caín, y le dice que Caín, la sangre de tu hermano habla, ¿verdad? Entonces por eso aquí este muerto habla, pero no habla porque esté muerto, sino más bien porque está vivo, ¿verdad? Por la fe. Bueno, por la fe Enoc fue trasladado, de modo que no vio la muerte. Creo que Denise, tú habías preguntado algo de Enoc. De modo que no vio la muerte y no se le halló, porque le trasladó Dios. Bueno, sí, aparentemente en este texto de Enoc fue, digamos, como arrebatado, ¿verdad? Arrebatado como el profeta Elías, arrebatado como María en la Asunción, fue arrebatado con todo y el cuerpo, ¿no? Bueno, esa es la creencia que se tenía de Enoc. Porque antes de contar su traslado, la escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, por haber agradado en sobremanera a Dios, fue arrebatado, fue llevado en cuerpo y alma al cielo. ¿Cómo no María, que es inmaculada desde su concepción, que es la madre de Jesucristo, como ella no pudo, si fue Enoc arrebatado, si fue Elías arrebatado, como María con mucho mayor razón, con mucha mayor gracia, con mucho mayor mérito, debió haber sido arrebatada en ese dogma de fe que nosotros tenemos, que es la asunción. La asunción de María, que es la elevación en cuerpo y alma al cielo. Bien, ahora ya pasamos a lo que dice de Abraham. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle. La fe es importante también para nuestra fe, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. No podemos acercarnos a Dios si no creemos que existe. Entonces primero tenemos que tener esa fe para reconocer que Dios existe y que la recompensa que Él tiene es grande, ¿no? La recompensa que Dios le promete a Abraham, pues es grande. Él se la imagina grande, porque Él así la recibió. Por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, con religioso temor construyó un arca para salvar a su familia. ¿Por qué hizo todo eso Noé? Por la fe. ¿Sí? Si él no hubiera tenido fe, no hubiera construido un arca, no hubiera hecho nada, ¿verdad? Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe.
Ya en el versículo 8 ya pasamos a Abraham. Dice, por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Sí? A un poquito de lo que estamos hablando. En primer lugar, la obediencia, que él recibe ese llamado y obedece. Si él no hubiera obedecido, pues se hubiera quedado ahí en Harán o en Ur, se hubiera quedado ahí y no hubiéramos sabido nada de él. Sin embargo, él obedece y sale para el lugar que había de recibir en herencia. Otra de las promesas que va a recibir Abraham, pues va a ser el territorio, ¿verdad? Ahorita en lo que vimos, en lo que leímos, únicamente menciona la nación grande. Aunque se supone que esa nación grande pues va a tener un territorio. Y salió sin saber a dónde iba porque Yahvé no le dice específicamente hacia dónde tenía que ir. Pero él por la fe sale. El versículo 9 dice, por la fe peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Entonces, bueno, vemos cómo es peregrino, ¿no? ¿Por qué fue peregrino? ¿No estaría a gusto en Harán? Pues seguramente que sí. Sin embargo, por la fe, se convirtió en peregrino y comenzó a vivir como en una tierra extraña, ¿no? Comenzó a habitar la tierra prometida como en una tierra extraña. Y habitando en tiendas. Ni siquiera tenía una casa bien establecida, sino habitando en tiendas. Es interesante lo que dice después, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las promesas. Isaac, el hijo de Abraham, pues va a heredar esas mismas promesas y esa misma bendición que tiene Abraham. Y Jacob va a heredar esas mismas promesas y esa misma bendición de Isaac. Por eso dice, coherederos de las mismas promesas. Pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos. Abraham a lo mejor estaba buscando una ciudad, no sé, escondida o un tesoro o algo, ¿no? Muy, muy grande. Dice aquí, esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, una ciudad especial. Por la fe también Sara recibió, aún fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo prometía. Por lo cual también de uno solo y ya gastado nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo, incontables como las arenas a la orilla del mar. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Era una pregunta ahí del cuestionario, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo 8 hijos, pero bueno, a partir de esos 8 pues ya nació un pueblo grande. En la fe murieron todos ellos. Esto es bien interesante. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose extraños y forasteros en la tierra. Yo creo que este versículo 13 de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 13, yo pienso que lo deberíamos de subrayar, ¿verdad? ¿Por qué hicieron todo esto ellos? ¿Por qué salió Abraham? ¿Por qué dejó su familia, su parentela? ¿Por qué dejó todo? Por la fe. Dice, y sin embargo, y aún en esa misma fe, no solamente salió, sino que murieron en esa misma fe. Nunca perdieron la fe. Consiguieron el objeto de las promesas, pues desde lejos, o sea, las vieron desde lejos. Que Abraham haya visto que compró todo el país, el territorio, pues no. Que Abraham haya visto que tenía una nación grande, pues no. A lo mejor vio a sus hijos o posiblemente a sus nietos a lo mucho, ¿no? A lo mejor nada más vio a Isaac y ya vio como que desde lejos lo que podía hacer. Compró ahí una cueva de la Macpelá para poder enterrar a Sara. Y eso es el territorio que compró, o sea, era un pedacito, era una cueva, ese fue todo el único territorio que él compró legalmente, fue todo, la única propiedad legal que tuvo Abraham, ¿verdad? La cueva de la Macpelá donde pudo enterrar a Sara. Entonces,
Todas esas promesas las vieron únicamente desde lejos. Abraham solamente vio posiblemente a Isaac y solamente compró una tumba. Es todo lo que alcanzó a ver desde lejos. Sin embargo, por la fe, él tenía la esperanza de que Dios le iba a cumplir más adelante, incluso después de que falleciera, le iba a cumplir todas esas promesas. Por eso dice, sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos. Dicen, así como Moisés, ¿no?, se sube al monte Nebo y alcanza a ver la tierra prometida, pero no entra en ella, alcanza a atisbar, a visualizar la tierra prometida y sin embargo Dios no le permite entrar en ella. Así también a Abraham solamente le permite ver a Isaac, a algunos de sus hijos, le permite tener un poco de territorio y eso va a ser lo único que va a alcanzar a ver desde lejos. Sin embargo, seguramente sus ojos se llenaron de alegría, de esperanza al ver como que el inicio de esto que venía. Así como Moisés alcanzó a ver la tierra prometida desde el monte Nebo, aunque no entró, él sabía que el pueblo de Israel sí iba a entrar, iba a tomar posesión de la tierra prometida. Entonces por eso dice, viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose extraños y forasteros sobre la tierra. Entonces todo este tiempo fueron forasteros, fueron peregrinos, fueron extranjeros en esa tierra que ya estaba habitada y por eso también tenían unas leyes muy estrictas para atender y cuidar al forastero, ¿no? El pueblo de Israel tenía especial cuidado del forastero porque sabía que ellos habían sido forasteros, ellos fueron extranjeros en Egipto, ellos durante mucho tiempo de su historia fueron extranjeros, fueron forasteros y por eso tienen una consideración especial hacia los forasteros. Bien, después el versículo 14 dice, los que tal dicen claramente dan a entender que van en busca de una patria. Es decir, todos los peregrinos pues van de un lugar a otro porque consideran que es un lugar mejor. Todos los migrantes van de un lugar a otro porque consideran que van a encontrar mejores oportunidades. Los migrantes, por ejemplo, de México o centroamericanos que van a Estados Unidos, pues piensan que van a conseguir mejores condiciones en Estados Unidos. Si no, no se irían, se quedarían en su tierra, ¿no? Entonces, tienen esa esperanza de encontrar algo mejor. Dice el versículo 15, pues si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de retornar a ella. Si se acuerdan del lugar de donde salieron y creen que es mejor ese lugar que el lugar a donde van, pues tenían toda la oportunidad de regresar, ¿no? Abraham pudo haberse regresado a Harán y no lo hizo. ¿Por qué? Por la fe. Dice, más bien aspiran a una mejor. ¿A qué? A una patria mejor, a la celestial. Entonces, en el fondo, lo que Abraham está buscando no necesariamente es una ciudad de ladrillos, sino está buscando esas promesas de Dios. Si Dios le dice, deja tu tierra, deja a tu parentela, es porque le va a dar unas bendiciones mucho mayores de las que él tiene. Y quizás seguramente Abraham, cuando descubría que a lo mejor la tierra no era tan fértil como él pensaba, cuando él veía que había dificultades, cuando él veía que era un poco árida, que no podía comprar terrenos ni territorios, pues a lo mejor se desesperaba, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo que, siendo Abraham el padre de la fe, podría vislumbrar no solamente una ciudad física, sino una ciudad celestial. Esa es la esperanza de Abraham y por eso es el padre de la fe. Si bien es cierto que el concepto de eternidad no estaba plenamente definido, aceptado, no era de uso común en esa época, pero pues algo tenía que tener Abraham en esa fe tan grande que posiblemente alcanzaba a visualizar mucho más de los conceptos que pudieran existir en esa época, ¿no? Él siempre tenía la esperanza de que Dios cumpliera sus promesas, él siempre tenía la esperanza de encontrar algo mejor de donde él había salido. Y si no, pues siempre tenía la oportunidad de regresar. Entonces vemos a Abraham como no solamente errante, sino peregrino, forastero, y por la fe permanece siempre fiel en esas promesas
esperando, bueno, la carta a los hebreos nos explica, ¿verdad? Nos explica que posiblemente estaba esperando esa ciudad celestial o esa Jerusalén celestial, como va a decir la Biblia, eh, por las promesas que Dios había hecho. Bien, en el 17 dice, por la fe Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Bien, la prueba más grande de fe de Abraham va a ser el presentar a su hijo. Bueno, toda su vida es una vida de fe de Abraham. Sin embargo, la prueba máxima que Dios le pone para ver su fe, pues es cuando le pide que sacrifique a su hijo único, ¿no? Si parecía que ya esa promesa se iba a cumplir, cuando ya le había cumplido la oportunidad de ser padre de Ismael y luego de Isaac, porque tenía que ser hijo de Sara, y cuando Isaac pues tiene como unos 13 años o 15 años, Dios le pide que lo sacrifique, pues cualquiera hubiera dicho, pero pues cómo, ¿no? Si él ya estaba avanzado en edad, si era el camino para poder cumplir las bendiciones o las promesas de ser padre de un gran pueblo, y luego Dios le pide que lo mate, ¿no? Y sin embargo, él por la fe obedece, y esa es la más grande prueba de todas. En la Biblia, ese hecho de incluso estar dispuesto a sacrificar a su hijo va a ser la prueba más grande de la fe. Eso, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, que después Dios no permite que lo haga, ¿no? Pero eso nos da una idea de la fe tan grande que, que tiene Abraham. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte de la carta a los hebreos y vamos a regresar al libro del Génesis. Bien, ¿qué les parece todas estas ideas, estos conceptos de que era politeísta, de que era errante, de que era forastero, peregrino y que buscaba esta ciudad celestial? ¿Qué piensan de todas estas ideas? Bueno, yo pienso la, que Abraham probablemente no, o sea, sí su familia era politeísta, pero probablemente él no creía en eso, ¿no? Yo pienso que internamente algo vio en él el Señor y yo creo que Abraham ya de alguna forma ya había visualizado que no era real esos dioses que hacían de barro, ¿no? O sea, pienso que por eso a la hora de revelarse Yahvé lo aceptó tan, pues no sé cómo decirlo, pues tan inmediatamente en teoría, ¿no? O sea, yo pienso que uno de sus hermanos, creo, su cuñado, era el que hacía figuras, ¿no? De barro, de dioses, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso él realmente no creía en esos dioses, pues. Sí, es correcto, aunque habría que ver ahí en qué momento, ¿no? Pues cuando Abraham era niño, uno, pues seguramente su papá Terah lo llevó a, este, pues a los templos, y cuando uno es niño y tu papá te lleva, pues en ese momento crees, ¿no? Porque tu papá te lleva, tu mamá, etcétera. Pero sí debe de haber algo intermedio entre que era niño y lo llevaban a esos templos. Algo debió haber, una revelación, tuvo que haber algo, hasta que ya cuando aparece en la Biblia, bueno, pues ya tiene esa comunicación ya muy directa con Dios. Entonces sí, sí estoy de acuerdo, pero la Biblia no dice qué sucedió en ese inter. Nada más son como puras especulaciones. Lo que sí dice es que Terah era un arameo errante, ¿no? Que diga que adoraban otros dioses. Ahora, puede haber reminiscencias de ese politeísmo en su vida, porque, bueno, están acostumbrados. Es como, por decir un ejemplo, cuando un pastor protestante o alguien protestante se hace católico, pues sí, acepta las verdades y llega un momento en que se convierte y acepta todo, pero quedan esas reminiscencias, ¿no? Como que les cuesta trabajo, por ejemplo,
no sé, rezar el rosario o orar a María. Es muy diferente un protestante que después ya de adulto se convierte a los católicos que desde niños pues estamos acostumbrados a rezar el rosario, a hacer nuestra oración a María. Pues para nosotros es más natural, pero para alguien que no era de esa religión, pues le cuesta un poco de trabajo y hay ciertas reminiscencias que pudieran seguir permeando incluso después ya de su conversión, de su confesión de fe y todo. Hay cosas que van quedando, ¿no? Aún a pesar de la conversión y todo, hay cositas que pueden ir quedando más adelante. Muy bien, ¿qué otro comentario? Los demás. Emanuel, prendes tu micrófono. Emanuel, están apagados sus micrófonos. Ya, Sí, listo. ahora sí. Comentar dos cosas. No tengo ahorita el término que utiliza, pero el padre Salvador Carrillo, hablando del tema del politeísmo, que Abraham viene precisamente de un ambiente, de una cultura politeísta, él hablaba, hay un término y lo voy a buscar y se los paso, en donde el primer paso es entendiendo o pensando que hubiera varios dioses, como que él sirve a uno, pero no tiene claro que realmente sea el único Dios, sino que eso se le va revelando con el tiempo, o sea, se va volviendo monoteísta, no es así de golpe, ¿no? Bueno, ese comentario por ahí del padre Carrillo. Y luego, Miguel, de lo que nos estás leyendo, pues qué interesante que cómo se concatenan todos los textos de la Biblia, ¿verdad? Estamos leyendo ahora carta a los Hebreos, donde nos explica o clarifica muchos conceptos que a lo mejor si nada más lee uno el Génesis de corrido, no les toma la importancia que tienen. Por ejemplo, sí se habla de la fe de Abraham, pero cómo San Pablo nos va, o bueno, el autor de la carta a los Hebreos, nos va marcando en qué conceptos, en qué medida la fe va justificando o va haciendo que todos los patriarcas en ese tiempo vayan sirviendo al Señor, ¿no? Sí, así es. La Biblia se contesta con la Biblia, pero también la Biblia se estudia estudiando los diferentes pasajes, ¿no? Se enriquece más y se va complementando todo, ¿no? Hay cosas que a lo mejor decimos, bueno, aquí no dice exactamente cómo fue esto, pero otro pasaje pues te da un poco de luz o te clarifica un poco cómo podría haber sido, ¿no? Porque a final de cuentas, pues todos los libros de la Biblia están inspirados, entonces te ilumina, ¿no? Te complementa, no ver libros aislados o textos aislados, sino tener un acercamiento canónico, se llama, de todos los libros. Y para eso, bueno, pues tenemos ahorita muy buenas herramientas de búsqueda, por ejemplo, en estas Biblias electrónicas o en el celular. Puedes poner una palabra y te la busca en toda la Biblia. Entonces, hay que ir aprendiendo a usar estas herramientas para abarcar un tema y ver cómo lo tratan los diferentes libros de la Biblia o los padres de la iglesia, etcétera. Pero sí es más enriquecedor a que si solamente nos vamos viendo el puro texto, ¿no? Porque así se va estudiando y comprendiendo la Biblia, como que se va tejiendo y así es como la vamos comprendiendo de una manera más comprensiva, ¿no? Más extensa, más completa, más plena. En cuanto a lo que decías del monoteísmo, sí, hay como dos etapas del monoteísmo, ¿no? Cuando vimos en el otro grupo el libro de los profetas, la primera parte es como el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, es como un Dios familiar, ¿no? Posiblemente no se sabe si se pensaba en un monoteísmo absoluto, que sería el otro término, o la siguiente etapa. Posiblemente era un Dios familiar al principio, así como las ciudades o los países o las naciones tenían sus dioses. Había ciudades que estaban consagradas a un solo dios pagano. No necesariamente todos tenían muchos dioses, pero sí había muchos, ¿no? Entonces al principio se consideraba como un dios de la familia, como un dios, pues sí, la misma expresión, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob era, digamos, un dios familiar. Sin embargo, en la revelación, pues este Dios familiar se van dando cuenta, pues que es único,
y sobre todo en la época de los profetas, antes del destierro y durante el destierro, pues se dan cuenta que los otros dioses no existen propiamente, ¿no? Son dioses falsos porque solamente existe un solo Dios. Y si existe un solo Dios, ese Dios también es un Dios creador. La idea del Dios creador es muy tardía y muy posterior, por eso el libro del Génesis en los relatos de la creación no son los primeros que se escriben. Es una idea muy posterior, ya cuando se pasa de un monoteísmo, digamos, familiar, de que, bueno, este es mi Dios, o es el Dios de nuestro país, y los otros países tenían sus otros dioses, pero podían que existieran los dos dioses, ¿no? Sin embargo, cuando ellos, o Dios, o el Espíritu Santo va manifestándose y va ampliando la revelación, se van dando cuenta que solamente es un Dios el único que existe. Entonces los demás son ídolos, no existen, no son dioses, no son semidioses, no son nada. Solamente existe un solo Dios, y si ese Dios es el único, entonces se dan cuenta que ese Dios es el Dios que hizo toda la creación, que hizo todo el universo, y es el único Dios para todos, para todas las naciones. No es que cada nación deba tener su Dios, sino que Dios es solamente uno, ¿no? Y ese sí sería un monoteísmo absoluto, pero ese sí ya va a ser más posterior, ¿sí? En esta etapa todavía, como se menciona, pero digamos que va evolucionando el concepto. Entonces, en esta época, pues se habla como un Dios familiar, un Dios de la tribu, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, pero ese mismo concepto, esa misma idea, después va a evolucionar a que es un solo Dios absoluto, el Dios de todo cuanto existe, ¿no? Es un solo Dios, el que ha creado todo, es un solo Dios, el Dios de todas las naciones, de todas las personas, etcétera, ¿no? Entonces ese ya es un concepto un poquito posterior a cuando suceden los hechos. Ahora también hay que ver cuándo se ponen por escrito y cuándo suceden. También ese es bien importante. Eh, el periodo de cuando suceden, digamos, estos hechos de Abraham, este, estamos hablando más o menos 1750 antes de Cristo. Y el Génesis no es ni siquiera tampoco el primer libro que se escribe, ¿no? Algunos pasajes del Éxodo pueden ser los más antiguos, o algunos proverbios. Entonces, ¿y cuándo se termina de poner por escrito? Pues en el destierro de Babilonia, ¿no? Entonces, a lo mejor en el 550, 540, algo así. Entonces, posiblemente pasaron más de 1000 años de pura tradición oral, hasta que ya se pone por escrito finalmente, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta también, que es un periodo de escritura, de formación del texto muy amplio, más de 1000 años, en el que el canon todavía sigue abierto a adiciones, a ediciones, pues, compilaciones, etcétera, hasta que ya finalmente se pone por escrito en su versión final. Muy bien, Ángela y Marilena, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Yo quería comentar que aunque acabamos de leer una carta de Hebreos, Sí. no alcancé a ver la respuesta de la pregunta que usted nos había hecho. Hace falta todavía más estudio a conciencia para poder relacionar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Porque si no, no se entiende el mensaje de la Biblia. Sí, pero ¿cuál era la pregunta que yo hice o a cuál te referías? Al que si era Abraham era pagano. Ah, ok. Ya. No, esa más bien la respuesta estaba en el libro de Josué, en el capítulo 24, pues donde dice que su padre Abraham, ah, bueno, Teraj, y el padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Digamos que esa sería la respuesta que nos confirma precisamente el politeísmo al menos de Teraj. Pero asumimos que cuando menos Abraham en su infancia, cuando menos en su infancia,
debió de haber seguido las mismas prácticas de su padre, ¿no? En algún momento pues tuvo que cambiar, sí, en algún momento se tuvo que hacer monoteísta, pero no sabemos exactamente en qué momento, ¿no? Muy bien, Ángela, ¿tienes alguna duda, pregunta, comentario? Ángela, ¿sí nos oyes? ¿Sí nos escuchas, Ángela? Bueno, vamos a continuar entonces. Regresamos entonces al libro del Génesis y nos quedamos en el versículo 8. No, profesor, todo ¿Todo bien? entendido hasta ahorita. Ok, muy bien. Gracias, Ángela. Versículo 8. Dice, de allí pasó, Génesis 12:8. De allí pasó a la montaña al Sí, oriente de Betel y desplegó su tienda todo en... entendido hasta ahorita, profe, gracias. Muy bien. Y desplegó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negev. Pasa hacia el sur, ¿verdad? En el recorrido va recorriendo dos santuarios. Primero Siquem, segundo Betel y luego ya se va hacia el Negev. Puede ser que hayan sido santuarios de otras tribus cananeas, pero después más adelante van a ser santuarios del reino del norte, ¿verdad? Siquem y Betel. Bueno, después en el 9, luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negev. Lo que decíamos, las acampadas son seminómadas, va acampando, pasa un tiempo y luego no se va de corridito. Se va hacia el Negev, que es la región sur, digamos, del mapa, en donde se va estableciendo. Déjenme ver si puedo poner ahí el mapa. Los mapas. Los viajes de Abraham. A ver, déjenme ver si les vuelvo a compartir mi ventana, a ver si pueden ver el mapa. Si le dan clic si le dan clic a donde debería estar como que mi videíto chiquito, a lo mejor algunos pueden ver el mapa. ¿Sí lo, Sí, yo sí lo... ¿sí lo pueden ver? Ujú. Muy bien. Sí, Sí. Bueno, creo que ya lo habían hecho de tarea. Posiblemente lo descargaron de internet o alguno parecido, ¿no? Vemos entonces, pues los viajes de Abraham. Sale acá de Ur, del Imperio Sumerio, ¿verdad? Aquí estamos pues como en Irak, ya todavía en la Mesopotamia, en esta ciudad antigua que se llama Ur. De ahí sale Abraham y bueno, pues aquí traza dos rutas donde se establece en Padam Aram, o Harán, algunos lo ponen Harán con H o Harán con J, y ahí es donde se establece todavía con su papá, y luego ya después, de ahí se va a ir hacia Canaán. De ahí baja a Siquem, a Betel, y luego ya llega aquí está Siquem, Betel, que está más o menos, bueno, todavía al norte de Jerusalén. Y luego la parte del Negev es como la parte ahí del sur, cerca del Mar Muerto, o al sur del Mar Muerto es la parte del Negev. Y se establece luego en Beersheba y luego ya después se va a ir a Egipto y luego va a regresar, ¿no? Va a ser la región
Si se fijan, la ruta de Abraham es la creciente fértil. No sé si han escuchado de la creciente fértil, que era toda la región donde se establecía pues la cultura y la vegetación. Bueno, por un lado había vegetación, había forma de cultivar, y también pues es donde crece las ciudades y los imperios, ¿verdad? Si ven la forma así como de una media luna, es la creciente fértil en donde, en donde se va moviendo. ¿Por qué? Pues porque al sur hay puro desierto y al norte también, entonces es como que la región donde hay más posibilidades de sobrevivencia, de vegetación en esta región donde se mueve Abraham. Bueno, vamos a ver. Aquí también hay otro mapa. Déjenme se los comparto. Dice Abraham en Canaán, ¿no? Aquí ya tiene como que más detalle de las regiones las cuales va a visitar Abraham dentro de Canaán. Bueno, sabemos que tiene su viaje a Egipto, pero luego después regresa y aquí nos da como que más citas, más detalle de los lugares donde posiblemente estuvo Abraham. Por ejemplo, aquí Dios promete un hijo a Abraham y Sara en el lugar de Mambré, ¿no? Lo que se conoce como la teofanía de Mambré en el capítulo 18. Ahí ya recibe la promesa de que al año siguiente va a tener un hijo, Abraham y Sara. Acá entre Betel y Ai, por ahí hay un conflicto entre Abraham y Lot, donde se separan. Aquí donde recibe la bendición de Melquisedec. Aquí donde está por Hebrón, cerca de Hebrón, está la cueva de la Macpelá, que es la que va a comprar. Al sur de el Mar Muerto, la posible ubicación de Sodoma y Gomorra. Bien, toda esta región es donde va a estar acampando, viviendo por temporadas Abraham. Bueno, vamos a continuar entonces con el texto. Ok. Después dice en el 8, de allí pasó a la montaña al oriente de Betel y desplegó su tienda. Bueno, eso ya lo leímos. Ya fue hacia el Negev. En el 10 dice, hubo hambre en el país y Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre abrumaba el país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai, mira, yo sé que eres mujer hermosa, en cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer y me matarán a mí y a ti te dejarán viva. Versículo 13, di por favor que eres mi hermana a fin de que me vaya bien por causa tuya y viva yo en gracia a ti. Bueno, entonces tenemos esta temporada en donde hay hambre, hay una hambruna, hay una crisis económica, hay una crisis posiblemente de sequía, en donde no hay muchos recursos y Abraham pues tiene la tentación de irse a Egipto. Si bien Abraham es el padre de la fe y es un israelita ejemplar, hay algunas acciones, como todos los personajes de la Biblia, no son completamente impecados, inmaculados, bueno, a excepción de Jesús y de María. Todos los demás pues tienen algo que cuestionar, ¿no? Aquí mi cuestionamiento sería hacia Abraham, ¿por qué si él tiene la fe puesta en Dios? ¿Por qué si él ya percibió que la tierra prometida es Canaán, ¿no? Aunque Dios no le dijo exactamente, pero él ya sabía desde su padre que tenía que ir a Canaán.
él percibe desde que sale de Harán, él siente que tiene que ir a Canaán. Entonces él en su mente tiene la conciencia plena de que la tierra prometida es Canaán. ¿Por qué entonces, siendo el padre de la fe, va a Egipto donde él sabe que ahí no es la tierra prometida? A ver, alguien que la quiera hacer de abogado defensor de Abraham. Y bueno, espérense, déjenme les pongo otra. ¿Por qué expone a su mujer? Bueno, primero, ¿por qué dice mentiras, no? ¿Por qué dice que es su hermana? Después, más adelante va a decir, bueno, sí, es que era su media hermana, posiblemente era su media hermana, como va a decir. Este mismo pasaje tiene un texto paralelo, ¿verdad? Después con otro rey acá en Canaán. Pero el cuestionamiento hacia la actitud de Abraham sería, ¿por qué expone a su mujer? O sea, primero la fe. No tenía la suficiente fe para creer que él, aún en medio de la crisis, iba a poder sostenerse en medio de la tierra prometida. Si él sabía que esa era la tierra prometida, ¿por qué se sale de la tierra prometida, ¿no? ¿Por qué se va de la tierra prometida? El segundo cuestionamiento es acerca de su esposa. ¿Por qué expone a su esposa? ¿Y por qué dice mentiras? Bueno, dice mentiras porque a lo mejor pueden decir, bueno, pues es que si era su media hermana, pero no, él no está diciendo es mi media hermana y es mi esposa. Él dice, es mi hermana y deja que el faraón se la lleve. Posiblemente tienen hasta relaciones, seguramente. Y él simplemente, pues para quedar bien con el faraón, para hacer relaciones, para hacer negocios, la utiliza, ¿no? Entonces, pues no sé, yo haciendo el papel del Ministerio Público, pues yo sí preguntaría, ¿por qué la expone? Deja que se acueste el faraón con ella, simplemente, no solamente para sobrevivir, sino para hacerse rico, ¿verdad? Acuérdense que cuando sale de Egipto sale siendo muy rico. ¿Por qué? Por las relaciones que había tenido con el faraón y aparte también porque tenía la bendición y todos los negocios que él emprendía pues prosperaban, ¿no? Pero también pues le ayudó las relaciones, ¿no? Que tenía. Entonces, a ver, alguien que intente o que haga el intento, la prueba de defender a Abraham, o si de plano es indefendible, ¿no? Una, porque no tuvo la fe suficiente para haberse quedado en Canaán y no ir a Egipto. Y la segunda, porque mentir y al mismo tiempo exponer a su esposa a que sea objeto sexual del faraón y con todas las consecuencias que eso conlleva. A ver, ¿quién dice yo? Pues está complicado defenderlo. Yo pienso que él intentó, bueno, no intentó, más bien, salvar el pellejo, ¿no? Porque aquí menciona que si sabían que era su esposa, lo matarían para adueñarse de ella. En teoría, pues, si hubiera alguna forma de defenderlo, sería como que le salvó el pellejo, o sea, salvó su propio pellejo y a ella que quedara sin esposo. Pero digo, a un precio, bueno, un poco alto, pero a lo mejor por las costumbres de aquel entonces, pues a lo mejor no era tan grave su actitud, ¿no? O sea, a lo mejor era, pues, no era, digamos, tan moralmente ahora lo vemos mal, porque lo vemos bajo los ojos que actualmente lo vemos, pero a lo mejor en aquella época, pues, cualquiera hubiera dicho, pues sí, porque la mujer era una sociedad patriarcal y la mujer era como un bien más, ¿no? Entonces simplemente, pues algo que es muy común en lo que nosotros pensamos de los judíos, pues que son muy prácticos. Entonces pudiera, digamos, una justificación después que sea algo cultural, que la mujer no era valorada más que como un bien más, ¿no? Y que a lo mejor él pensó que era la forma tanto de
salvar su vida, pues, de que no lo mataran por apropiarse de su mujer y sacar un beneficio, ¿no? Que al final, de todos modos, se acaban enterando que era su mujer y lo acaban echando fuera. Sí, muy bien, sí, es muy buen comentario. Sí, es un buen punto para defender la cuestión cultural que estamos juzgando con criterios actuales, la cuestión también de, en cuanto a leyes, pues no había la ley tan estricta que hubo después, la ley mosaica pues todavía no existía. Más bien nos iríamos a la ley natural, pero no sé si dentro de la ley natural estuviera como permitido compartir a las esposas, pues a lo mejor en un ambiente cultural muy machista, muy patriarcal, en donde se consideraba a la mujer como un objeto, como una cosa, pues en ese sentido, pues sí sería como, podría ser un atenuante. ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver, Emanuel. Prende tu micrófono. ¿Ya? Sí, listo. Ya está, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, sobre la otra pregunta de que si fue por falta de fe, pues posiblemente sí, no se le ve mucha defensa. Echando a volar la imaginación y con ánimo de defenderlo, pensar que a lo mejor la hambruna que cayó sobre la región de Canaán pudiera ser algo que Dios estuviera fomentando para pues, limitar o diezmar allá a los habitantes o lo que sea, y que él llegara con más riqueza o más poder a establecerse, porque en realidad ahí todavía, pues ahí está la tierra, pero él no la ha recibido, ¿no? Sí, sí, podría ser. Muy bien. Pues sí, a lo mejor también pensando que podría ser algo temporal, ¿verdad? Que nada más, ahorita en lo que pasaba la hambruna, iba a Egipto una temporada y se regresaba, ¿no? No estaba pensando establecerse o quedarse allá. Bien, lo que sí a mí de todos modos me sigue pareciendo pues un exceso es pues haberle prestado la esposa al faraón, ¿no? Y después la intenta aplicar después con el otro rey. Hay un texto paralelo, este, más adelante. Eh, es un texto paralelo porque es muy similar, pero ya no en Egipto, sino en una ciudad que se llama Gerar. Y la intenta aplicar ahí mismo, ¿no? También dice que es su hermana y bueno, nada más que el rey tiene un sueño, luego siente como que la maldición y se enoja, ¿no? Y le pregunta, pues, ¿por qué me dices que es tu hermana? Y él dice, no, sí, es que sí es mi media hermana, ¿no? Como para justificar un poquito el decir esa mentira, ¿no? Que también es, pues las verdades a medias también son mentiras, ¿no? Siendo estrictos, sí he hecho mentiras, aunque ahí le quisieron componer que sí era su media hermana y no sé qué, pero él al permitir que la tome el rey, pues si fuera su esposa, pues sí es mi media hermana, pero pues también es mi esposa, ¿no? No está diciendo totalmente la verdad, ¿no? Bueno, ese es ya entrando un poquito como en juicio de los personajes. Sí, Emanuel, no te oyes. ¿Querías decir algo, Manuel? Está apagado tu micrófono. Está Y algo apagado. más, profe. ¿Sí? A ver, Ya, listo. ya, Sí. ya. Algo más y relacionado con lo que nos dijo Denise de las costumbres y todo eso, porque inclusive, por ejemplo, en el nacimiento de Ismael, también su esposa Sara le permite pues tener relaciones con la esclava para que tenga un hijo, lo cual si lo juzgamos con criterios actuales a lo mejor pues no está bien, ¿verdad? Pero en ese tiempo las costumbres o la forma de vida o la cultura permitía o de hecho era una manera para generar la descendencia del esposo, ¿no? Sí, eso sí estaba permitido. Eso Igual sí no estaba sabemos permitido en las juzgar. leyes. Ajá. Eso estaba permitido en las leyes locales y de esa época. Pues sí, era como una ley que permitía, pues sobre todo, pero sobre todo en caso
de infertilidad, ¿no? Que no pudiera tener descendencia. O sea, sería como que la, la causa por la que podía la mujer darle permiso al esposo, pues como que para que pudiera tener descendencia, ¿no? Sin embargo, acá no hay esa causa, acá pues ella era estéril. También hay un anacronismo ahí, según las fechas y todo que no cuadra. Por ejemplo, Sara, de acuerdo a las edades y todo, parecería que tendría como 75 años cuando va a Egipto, como que aunque fuera muy hermosa, pues ya a los 75 años a lo mejor no sería muy atractiva para el faraón. Pero sí, eso de Agar y Ismael sí estaba permitido legalmente en las leyes de esa época, pero prestarle la esposa al faraón, pues eso no era, no estaba permitido a menos de que echaran mentiras como echaron, ¿no? Este, bien, pero sí, de todos modos es juzgar con nuestros propios criterios, ¿no? No sabemos exactamente la mentalidad, el pensamiento, el juicio, las atenuantes, ¿no? Que pueda tener de acuerdo a eh, pues a lo que vivían en ese contexto. Muy bien, entonces, efectivamente en el 14, cuando Abraham entró en Egipto, vieron los egipcios que la mujer era muy hermosa. Vieronla los oficiales de Faraón, los cuales se la ponderaron, y la mujer fue llevada al palacio de Faraón. Yo también me pregunto, pues, ¿qué no usaban velo? Si ahorita todavía las mujeres usan velo, ¿no? Si era muy hermosa, pues, ¿por qué no se tapaba con el velo, ¿no? Si se supone que las mujeres casadas tienen que, eh, y las solteras también tienen que salir, cuando salen al exterior tienen que usar velo. Bueno, trató bien por causa de ella a Abraham, que tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Yahvé hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Bien, entonces, Abraham, en virtud de la bendición que tiene y en virtud de la relación que tiene con el faraón, que en este caso sería como su cuñado, ¿no? Aparentemente, porque aparentemente le está prestando su esposa, pero él piensa que es su hermana, entonces a lo mejor lo veía como cuñado, pero pues eso le abre el camino pues para hacer negocios, ¿no? Acuérdense pues que era gente de negocios, era gente, los patriarcas eran gente pues muy rica, y de aquí surge la creencia en el pueblo de Israel de que la bendición tenía que verse reflejada en la riqueza, ¿no? Porque todos estos patriarcas pues van a ser ricos. Esto que dice, eh, que trató bien por causa de ella a Abraham, o sea, el faraón trató bien a Abraham. ¿Por qué? Por causa de ella, de Sara. Y gracias a eso tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Es decir, hizo una fortuna, amasó un imperio ahí en animales, ¿no? Gracias a esta relación que tenía con el faraón, pero a costa pues, de exponer a su mujer con el faraón. Sin embargo, la bendición pues va en los dos sentidos. La bendición de Abraham es una protección especial que Dios le da. Esa protección especial le va a ayudar en todas las dificultades, le va a ayudar para que le vaya bien. Es lo que yo pregunto, bueno, si él tenía la bendición, ¿a poco no podía prosperar aún en medio de la hambruna? Si él tenía esa bendición, si era tan listo, tan bueno para hacer negocios, ¿a poco no podía prosperar? Es como ahorita en la crisis, ¿a poco todo el mundo va a querer ir a otro país? Pues aparte de que ni te dejan ir, ¿verdad? Pero pues a lo mejor más limitado, pero pues Dios proveerá, ¿no? Como le va a decir más adelante a Isaac. Yo creo que con la bendición que tenía Abraham, aún en medio de la hambruna, tenía la posibilidad de salir adelante. Bueno, es mi percepción personal. Bueno, entonces se hace rico, pero la bendición pues también tiene otra contraparte. La bendición, cuando una persona es muy bendecida, también es muy protegida, y quien le quiere hacer daño, o quien le hace daño aún sin intentarlo, porque aquí el faraón era inocente, ¿están de acuerdo? El faraón fue engañado, él no tenía la intención de acostarse con la mujer de otra persona, que eso sí estaba penado pues
en la mayoría de las legislaciones vigentes actuales del Egipto y de toda la región. Entonces, el faraón es inocente, sin embargo, pues la bendición quiere decir que algo está afectando a Abraham, es que el faraón se está acostando con la esposa de Abraham. Y viene una... Sí, Una, es lo que, aparte, Faraón es castigado, pero Abraham, que es el que incitó, el que permitió, el que engañó, él no es castigado, ¿no? no, él no es castigado. Está contradictorio, ¿no? Está contradictorio, pero se explica con la bendición tan grande que él recibe. Al principio, en el capítulo 12, dice, te bendeciré grandemente. Entonces es una bendición muy, muy grande la que tiene Abraham. Es tan grande esa bendición que abarca a su familia. Es tan grande que todo lo que inicia va a prosperar. Es tan grande que cualquier enemigo que tenga que lo intente atacar va a recibir plagas, va a recibir castigos, ¿no? Que lo ataque o que lo afecte directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, va a recibir esas plagas. Es como un halo de protección muy grande que recibe Abraham. Y, y aunque él no le desee el mal al faraón, simplemente el faraón, porque inconscientemente lo está afectando, va a recibir esa clase de males. Vamos a ver más adelante, incluso, bueno, cuando se separa Lot de, cuando se separa Lot de Abraham, ¿no? Porque se empiezan a pelear los pastores de uno y los pastores del otro, se empiezan a pelear, ¿no? Ahí también, pues mi pregunta sería cuando se pelean los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Primero, mi pregunta es, ¿por qué están separados y por qué no hacen un solo rebaño? ¿Por qué no hacen una sola empresa? ¿Por qué no hacen una... ¿Por qué tendrían que estar divididos Abraham y Lot, ¿no? Lot debió de haber sido a lo mejor su administrador de Abraham y hacer una sola empresa familiar y no estar divididos. Después empiezan las envidias y las rencillas y se empiezan a pelear los pastores de uno con los pastores del otro. Y ahí es donde Abraham le dice que si él toma la izquierda, él se va a la derecha, y si él toma la derecha, él se va a la izquierda, ¿no? Sin embargo, lo que no sabe Abraham, o lo que sí sabía, pero le calculó mal en su decisión, es que todo lo que prosperaba era por la bendición de Abraham. Al momento en que Lot se sale de la sombrilla del paraguas de Abraham, se sale de la bendición de Abraham. Porque la bendición de Abraham no abarca únicamente a él como persona, lo abarca toda su familia, sus bienes, sus posesiones, todo lo que abarca él es bendecido, no únicamente su persona. Entonces, todo lo que queda abajo de la sombrilla de Abraham, de su familia, de sus bienes, de sus empresas, de sus negocios, todo lo que queda abajo de Abraham es bendecido y es protegido por Dios. Cuando Lot se sale de esa sombrilla, él queda expuesto y pues va a terminar mal, ¿no? Porque se sale de la sombrilla y de la protección de Abraham. Entonces todo se explica con la bendición y que implícitamente trae esta no, no es la maldición, sino la maldición a quien quiera afectarlo, ¿no? Que digamos que se le rebota por esa protección tan grande que tiene Dios sobre esta persona. Bueno, entonces ya le reclama el faraón. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste de que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? De manera que yo la tomé por mujer. Ahora pues, he ahí a tu mujer, toma y vete. Y Faraón ordenó a unos cuantos hombres que le despidieran a él, a su mujer y a todo lo suyo, ¿no? Entonces ya lo despide el faraón, sin embargo él ya obtuvo lo que él quería, que era la riqueza, ¿no? Cuando Abraham sale de Egipto, él ya sale siendo inmensamente rico en ganados, y bueno, pues ya se regresa a su país, se supone que ya pasó la hambruna y él pues multiplicó sus bienes en Egipto, ¿no? Bien, en el 13:1 de Egipto subió Abraham al Negev junto con su mujer y todo lo suyo y acompañado de Lot. Aquí lo confirma en el versículo 2. Abraham era muy rico en ganado, plata
y oro. Fíjense, no solamente en ganado, sino que ya también había ahorrado en plata y en oro. Era pues un hombre muy rico, ¿no? Caminando de acampada en acampada, se dirigió desde el Negev. Ya viene como de regreso, ¿verdad? El Negev está al sur de Israel y ahora va de regreso a Betel, hasta el lugar en donde estuvo su tienda entre Betel y Ai, el lugar donde había invocado Abraham el nombre de Yahvé. Luego el versículo 5, también Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacadas y tiendas. Ya la tierra no les permitía vivir juntos porque su hacienda se había multiplicado de modo que no podían vivir juntos. Hubo riña entre los pastores del ganado de Abraham y los del ganado de Lot. Además, los cananeos y los pericitas habitaban por entonces el país. Dijo pues Abraham a Lot, Ea, no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. No tenéis todo el país por delante, pues bien, apártate de mi lado, si tomas por la izquierda, yo iré por la derecha, si tú tomas por la derecha, yo iré por la derecha, por la izquierda. Lot levantó los ojos y vio toda la vega del Jordán, toda llena de regadío, eran antes de construir Yahvé a Sodoma y Gomorra, como el jardín de Yahvé, como Egipto, hasta llegar a Zoar. Eligió pues Lot para sí toda la vega del Jordán y se trasladó al oriente. Así se apartaron el uno del otro. Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades de la vega, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. Bueno, hasta aquí. Entonces, ¿qué tenemos en este relato de Lot y Abraham? Bueno, que empiezan las envidias, las disputas, las rencillas y el mismo Abraham le propone a Lot, pues mejor separarse, ¿no? Hay varias cosas que llaman la atención. Lot, que era de Abraham, era su sobrino, ¿verdad? Sin embargo, aquí le dice hermano. ¿Por qué le dice hermano? Bueno, en todo el Antiguo Testamento, en ninguna ocasión se utiliza la palabra primo, porque no existe. Le dice somos hermanos, ¿verdad? Eso quiere decir somos familiares, somos parientes. La palabra hermano tiene muchas acepciones. Sí, hermano carnal de sangre, pero también pariente, también familiar, paisano de la misma tribu, etcétera, ¿no? La palabra hermano tiene muchas acepciones. En este caso, pues era su sobrino y sin embargo se dicen entre ellos hermanos, ¿no? Quiere decir como parientes. Bueno, Lot se ve como muy ambicioso, porque ve un vallecito, la vega en el lado del Jordán. Yo nunca he ido a la Tierra Santa, pero los que han ido, pues, o en los videos se ve, pues, que es medio desértico actualmente, ¿no? Digamos, a la orilla del río Jordán. Sin embargo, ahí como que lo plantea el texto como que había, pues, casi como el paraíso, ¿no? Había muchos árboles, había mucha vegetación. Y pues Lot como que se deslumbra, ya que Abraham le da a escoger, pues escoge esa parte más verde, ¿no? Que después, más adelante, se va a secar con la sal, ¿no? Con el pasaje de la sal. Sin embargo, bueno, pues aquí le calcula mal Lot desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque sí, se deja deslumbrar por el terreno, pero pierde estar bajo la bendición o bajo la protección de Abraham. Seguramente él había visto cómo prosperaba, pero era por la bendición. Parte de la bendición hacía que prosperara Abraham. Y él, al salirse de la sombrilla, del paraguas de Abraham, pues va a perder esta bendición. Bien, hasta aquí le vamos a dejar, ya casi terminamos. Creo que avanzamos un poco, no avanzamos tanto en el Génesis, pero creo que pues vimos diferentes aspectos de Abraham, muy interesantes y por qué va a ser padre de la fe. Yo creo que como tarea hay que seguir leyendo estos siguientes pasajes del Génesis
la próxima clase yo creo que tenemos que enfocarnos mucho en un personaje misterioso que se llama Melquisedec. Y bueno, pues para tratar de avanzar lo más que podamos en el Génesis. Los que faltan de contestar las preguntas, bueno, pues ahí se las encargo. Y también, bueno, si hay alguna otra actividad o algo, ya se las hago llegar. Bueno, con esto terminamos. Los demás, alguna pregunta, comentario, duda que tengan hasta aquí. Denise, Emanuel, Ángela, Marilena. ¿Todo bien? Bueno, pues Sí. que descansen y nos vemos la siguiente vez. Gracias. Muchas gracias, doctor. Dios, compañeros. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Bye.